Muchas gracias, Pedro Silverio, por acompañarnos una vez más. Pedro Silverio, como ustedes saben, es un prestigioso economista dominicano y un investigador y académico. Bueno, y fue gerente general del Banco Central. En los años duros, en los años de mucha intranquilidad económica, como fue 2003, 2004. Desde el año 2000. 2004. No, 2004 pero desde el año 2000. Fue a partir del 2004. Fue 2004. Fue a partir del 2004. Sí, fue durante el gobierno de Leonel Fernández. Bueno. Hoy llega diciembre y todavía no tenemos un presupuesto. Sí. Todavía se están haciendo cabriolas no muy entendibles para el público de transferencia, explíquenos un poquito qué es lo que está pasando con el presupuesto de la nación, por qué este año, contando el gobierno con una mayoría, por lo menos en el Senado, y bueno, una mayoría donde quiera, controla Senado y Cámara de Diputados, ¿qué ha pasado con el presupuesto que no ha podido ser votado? Sí. La Dirección de Presupuesto hizo, dentro de algunas aclaraciones que hizo, era que había coincidido el proceso de formulación del presupuesto del 2019, había coincidido con la elaboración del presupuesto complementario, que son dos procesos diferentes, porque en el presupuesto complementario del 2018, que son los ajustes que se le hacen a una serie de partidas presupuestarias que sufrieron un cambio en la ejecución durante el año 2018. Entonces, hasta que no se conozca ese presupuesto complementario, es lógico suponer que el conocimiento del presupuesto de 2019 va a estar sujeto a esa previa eso es lo aprobación que le han pedido al Congreso del 2018. El problema también es que es un aspecto que nosotros hemos resaltado en distintas ocasiones. El tema de los presupuestos complementarios que comienzan a constituirse una especie de costumbre. Una norma ya. Una norma que es sumamente, yo la encuentro peligrosa desde el punto de vista institucional, porque el presupuesto complementario sencillamente es recoger una serie de acciones que se tomaron, ejecuciones que se hicieron durante el año, que no se hicieron de acuerdo con la ley y que al final se tiene que emitir un presupuesto complementario para darle para legalizar esas acciones que se hicieron durante el año. Entonces, es legalizar acciones que fueron irregulares. Y que le costaron a Dilma en Brasil el poder. Efectivamente. Fue por eso que la destituyeron, no fue por corrupción. Hay que recordar. Sí, fue un tema fiscal. Por aquí, profesor Naina. Bueno, pero el asunto es que esas son prácticas que llega un momento en el que pudieran pedírsele cuentas a quienes han violado las disposiciones presupuestarias. Pero entonces el Congreso, el Congreso sencillamente va a tomar ese presupuesto complementario, lo va a aprobar y le va a dar entonces la legitimidad y la legalidad que necesita para continuar con el proceso de 2019. Y el problema es que cuando tú miras eso, el instrumento por excelencia de la gestión pública, que es el presupuesto, tú lo conviertes en un instrumento meramente indicativo. Un instrumento que sirve de referencia, pero que no es vinculante incluso para la acción del Estado, porque pudiera hacer otras cosas diferentes, aún en contra de lo que diga el mismo presupuesto, y luego legitimarlo a final de año. Profesor, el país ahora está viviendo, va a cerrar, la economía va a cerrar con un crecimiento espectacular, de 6.8%, eso es mucho, el Producto Interno Bruto. Y a final de año, pues estamos viendo, ahora ya está circulando mucho dinero, hay dinamismo. Sin embargo, persiste una preocupación muy seria que tiene que ver con la distribución de la riqueza que está generando esta sociedad. La gente sigue ganando salarios pírricos en muchos casos, la mayoría de la población. Los servicios básicos tienen muchas limitaciones, casos de salud. El mismo tema en la educación, todavía se nos quedan decenas de miles de niños y niñas sin poder inscribirse a la escuela, pese a que tienen
Sí. ¿Cómo usted ve ese panorama? Mira, el problema de la distribución del crecimiento económico, de los beneficios que genera el crecimiento económico, yo no lo veo como procesos que se dan de manera segmentada, es decir, crecemos económicamente y ahora entonces Viene el derrame. viene la distribución. Yo creo que el derrame venía de una vez. Exactamente. Pero no es verdad. Pero yo pienso que es en el mismo proceso de producción que se genera la mejor distribución del ingreso, que es a través de la creación de empleos dignos, de empleos formales y bien remunerados. Es a través de ese proceso que tú puedes tener una mejor distribución del ingreso. Ahora, en una economía con estos bajos niveles de productividad laboral, con una fuerza laboral que tiene bajos niveles de educación, tú tienes unos procesos también que están afectando esa distribución, y es la mala calidad de la educación en el país, la mala calidad del factor trabajo. Eso incide sobre niveles salariales que crean mayores desigualdades. Y por otro lado también está el tema de cómo el gobierno gestiona los recursos públicos y cómo se administran esos recursos públicos. Es decir, los recursos que van a educación, si esos recursos en educación están generando una educación de calidad, y sabemos que no lo está haciendo. Entonces hay un gasto en educación que puede ser tener los parámetros internacionales indicados en términos del monto, pero no tiene los parámetros internacionales en calidad. Entonces, ahí ya tú creas un problema en la raíz para la futura distribución del crecimiento económico y de los beneficios del crecimiento económico. Pero también tú tienes una gestión pública, por ejemplo, en el gasto en salud, que se ha cuestionado, que es bajo en valor absoluto y es bajo en calidad. También incide en un recurso humano sobre los sectores más pobres de la nación, y eso también crea un factor que le resta el carácter redistributivo del proceso económico. Y tú vas tomando una serie de factores de la gestión pública y tú miras que la gestión pública es de muy baja calidad en términos especialmente de gasto público, que es uno de los instrumentos fundamentales para la distribución de los recursos económicos, porque esa calidad del gasto público incide en la calidad de vida de los hogares dominicanos. Entonces, cuando tú vas armando el rompecabezas de la distribución, te das cuenta que no es un problema de una ley, no es un problema de obligar a que se hagan determinadas cosas. Son procesos que están ahí, que deben ser realizados con la debida calidad para que los sectores más vulnerables del país puedan recibir los beneficios del crecimiento económico. Sí, ¿y cómo usted califica, por ejemplo, en estos días, en esta como locura colectiva que sucede cada año en Navidad? Sí. Bueno, el gobierno está anunciando, creo que 83, una licitación de emergencia, de urgencia, para licitar el monto de 83 millones. 85.000. ¿Cuánto es? 85.000. 85.000 millones de pesos para invertirlo en canastas. No, debe ser 85 millones de pesos. 85 millones de pesos para invertirlo en canasta. Pero un país que dice, las autoridades que dicen que tenemos que contribuir más, que la presión tributaria es bajita, entonces usted lee también en la prensa que se está duplicando la exoneración a los residentes dominicanos residentes en el extranjero. Antes la exoneración creo que era $1,000 por $1,000 ley. Y ahora le están diciendo que 3.000, que hasta 3.000. O sea, es que estamos tan bollantes para repartir, para el dispendio, para el derroche. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, primero, la declaración de urgencia de un proceso de compra y contrataciones tiene que ser realmente que reúna las condiciones de que es urgente, se ha presentado de manera imprevista el proceso.
Pero, como la Navidad. Pero la Navidad no se han presentado. La Navidad no se han presentado de repente. De repente. No es que bueno, señores, nos hemos descubierto que el mes que viene es Navidad. Entonces tenemos que hacer un proceso, una declaratoria de urgencia. No. Eso es un proceso que está previsto desde enero, claro, que sabemos que llegará a diciembre. Eso es como el caso de los ayuntamientos. Que no prevén el doble sueldo, entonces salen a coger prestado. Bueno, exacto. Bueno, sí, hay otras complicaciones. Hay otra razón por eso. Hay otras complicaciones ahí, sí. Pero sí, parte de la falta de planificación de la gestión pública. Pero lo de los dominicanos en el exterior, eso está bien, es una actitud de justicia, ¿no le parece? Bueno, yo pienso que eso es una... yo soy partidario en sentido general del libre comercio. O sea, yo soy partidario, yo creo mucho en estas restricciones. Si alguien quiere traer su televisor o su equipo de electrodoméstico, pues que lo traiga. Y si el Estado da una concesión, bueno, no me parece mal realmente. Ya. ¿Cuál es el balance suyo del comportamiento de la economía y de la política económica del gobierno en el año que concluye? El balance es que la economía dominicana sigue un ritmo normal. No veo ningún hecho tan extraordinario en el 2018 en materia económica, salvo quizás, así que se me ocurre rápidamente, por ejemplo, la apertura de las relaciones comerciales con China, que fue yo creo que uno de los hechos económicos más importantes del año 2018. Pero también está un hecho importante económico que parece un hecho sencillo, pero que va a tener una repercusión importante desde el punto de vista económico, sobre todo en el sector turístico, es los cambios que se están dando en el modelo de infraestructura física y de la densidad, de permitir que se construyan. ¿Cómo usted valora esto? Sí, ¿cómo usted valora? Porque lo que más se habla es su impacto en el medio ambiente, que si la normativa era de 3 pisos y de manera horizontal, entonces ¿cómo afectará, tomando en cuenta lo que ha pasado en otros países, todas estas murallas de cemento, si se nos llenaran las playas de esas murallas, de esos farallones de cemento? Bueno, uno conoce algunos modelos de este tipo, de donde se han construido estas grandes moles de concreto. Y la verdad que, para mi gusto, no es algo atractivo realmente, ese tipo de construcciones. Ahora, cuando yo digo que va a tener un impacto económico, porque también hay un impacto ambiental, pero habría que ver... Pero un impacto económico positivo, ¿usted lo ve? Mire, eso es lo que hay que evaluar, si eso va a ser positivo o negativo en el futuro. ¿Por qué? Porque el sector turístico se ha desarrollado sobre una baja densidad de infraestructura física sobre el territorio, el uso de suelo. Y, por ejemplo, Punta Cana, que es el principal núcleo turístico de la República Dominicana. Y donde también se han creado viviendas. Exacto, y se ha creado un modelo horizontal, vamos a llamarlo así, que ha sido el que ha predominado hasta el momento. Lo que yo, así como que sospecho de un primer momento, es que a los nuevos desarrolladores de proyectos que podrán utilizar una integración vertical mucho más alta, tienen una cierta ventaja, se ponen en una desventaja relativa a los que ya están en términos económicos. Es decir, estos proyectos que ocupan una menor extensión de tierra, crecen hacia arriba, relativamente entiendo que van a tener una rentabilidad mayor que los proyectos ya existentes. Y por lo tanto, hay una ventaja económica sobre los proyectos ya existentes. Eso puede tener un impacto sobre el futuro, porque podría crear un desbalance entre estos proyectos ya instalados
y los que se están por instalar. Y una competencia, ¿no se podría hacer también? Que otros quieran construir también más hacia arriba. No, claro, es que se va a comenzar entonces una carrera hacia arriba y estos proyectos tendrían en el futuro que reformularse, tendrían que hacer una reingeniería de toda su concepción para poder adecuarse. Es decir, ellos van a tener, tengo la impresión de que ellos pudieran quedar en una desventaja económica con relación con y estamos hablando de más de 40.000 habitaciones y que se han construido con este modelo auspiciado por el mismo Estado dominicano. Exactamente. Entonces, me da la impresión que desde el punto de vista económico los proyectos existentes tienen una posición relativa desventajosa. Que es lo que está pasando en casi toda la economía. Realmente lo moderno, lo más... Sí, pero aún habría que ver también si realmente, aún vamos a decir, ok, bien, los tiempos cambian, la economía evoluciona, los sectores también evolucionan, pero habría que ver cuál de estos modelos se adapta mejor a las condiciones nuestras y se adapta mejor incluso al medio ambiente también. Porque ¿Y si pueden convivir los dos modelos? Tendrán que convivir y obviamente que si el modelo resulta exitoso, va a haber un cambio. La ventaja, lo que se propone, lo que los auspiciadores de este proyecto están prometiéndole al país, eso hay que verlo, es que va a ingresar mucho dinero porque muchos extranjeros, sobre todo de la tercera edad, podrían comprar, venir a residir a la República Dominicana, dominicanos y extranjeros también. Pero eso siempre ha sido posible. Sí, pero dice que se va a incrementar, eso se incrementaría. Bueno, es lo que están prometiendo, ¿verdad? Sí, pero yo pienso que esas son cosas que pueden ocurrir y que de hecho han ocurrido. Sí, aquí estuvo en 1+1 el viernes pasado el presidente de la Asociación de Inversionistas Turísticos en el Caribe y mostró preocupación porque él decía... recordaba que había pasado con algunos litorales españoles, con la costa en México también. Hay que ver a Cancún, el litoral de Cancún, cómo se ha construido eso. Y decía que el éxito de República Dominicana, que ha sido imitado por otros países, de estas construcciones hasta la altura de los cocotales y de baja densidad, era uno de los motivos que atraían a los turistas, porque el que vive en un rascacielos en Nueva York, ¿cuál es la diferencia de venir a otro rascacielos en Punta Cana o Macao? Exacto, es un buen argumento realmente, porque el atractivo del Caribe es tener estos espacios grandes, abiertos, integrados y naturales. Y no que usted va a llegar ahora y se va a encontrar, lo primero que va a estar viendo, unos edificios altísimos enfrente de la playa. O sea, realmente hay para todos los gustos, ¿verdad? Hay distintas cosas, pero yo particularmente no me parece, desde el punto de vista incluso estético, que sea lo más conveniente. ¿Y la perspectiva para el año que viene? Bueno, el año que viene, este año un desenvolvimiento económico normal, con un crecimiento que, de acuerdo con esas cifras, son un crecimiento muy, muy alto. El año que viene es un año similar, porque creo que en algunos casos, por ejemplo, el petróleo ha estado recientemente bajando y eso quita una presión sobre la economía del país. Las tasas de interés internacionales podrían todavía estar subiendo el año que viene, lo que eso pudiera crearnos algunas dificultades en términos de hacer más difícil el acceso a los mercados financieros internacionales. Y pienso que es un año, a pesar de ser un año como se le tipifica normalmente preelectoral. En los años preelectorales circula mucho dinero. Habrá mucho movimiento, la gente se olvidará un poco de la economía desde que pasen el primer trimestre. Y no hay una amenaza seria para la economía dominicana de que el año que viene las cosas sean completamente Pero diferentes. la carrera de endeudamiento sigue.
Bueno, o sea, siguen los préstamos. Claro que sí, sigue. Pero el impacto negativo no es tan inmediato. Ese es el elemento, exacto, ese es el elemento común a todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Un gran endeudamiento, un endeudamiento que sigue probando la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque es un financiamiento que se hace necesario para el presupuesto. Sin ese financiamiento el presupuesto prácticamente sería imposible balancearlo. Entonces, pero sí, ustedes están hablando de que sin endeudamiento este modelo no funciona. Y ahí es que está el grave problema de nuestra economía. O sea, nuestra economía ha dependido de ese endeudamiento, y el problema siempre será ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, en qué punto nosotros vamos a completar el agotamiento de nuestra capacidad de endeudamiento, y hasta qué punto estamos posponiendo la reforma fiscal, como ya se sabe que no va a ir bien el próximo año. Que se sospechaba siempre que no iba a ir, pero ya se ha confirmado que la reforma fiscal no va el año que viene, y que será un tema de la transición del gobierno. Dependiendo de lo que pase. Dependiendo de lo que pase como resultado de las elecciones. Bueno, profesor, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias por haber venido. Estábamos conversando con don Pedro Silverio, economista, profesor universitario, ex gerente general del Banco Central. Muchísimas gracias por atender siempre a nuestras invitaciones. Gracias.